Sin perder más tiempo vamos a empezar a trabajar otra vez con la suma y resta de fracciones. Recordemos que anteriormente, para sumar fracciones, vimos que si tenemos el mismo denominador, lo que hacíamos era mantener ese denominador y sumar los numeradores. Cuestión que en este caso nos quedaba 8 cuartos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos distintos denominadores? Por ejemplo, supongamos que tenemos 1/3 más 3/2. Tenemos 1/3 más 3/2. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es la pregunta. Y en este caso entran en juego distintas operaciones matemáticas y distintas cuestiones que tuvieron lugar en videos anteriores. Una, que es la más importante, a mi entender, para este trabajo, es el de mínimo común múltiplo. Recordemos, y si no recordamos, vamos a recordarlo ahora, tenemos que trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Pero entre qué números? Vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, es decir, entre el 3 y entre el 2. Mínimo común múltiplo entre 3 y 2. Y si no se recuerdan cómo buscar este mínimo común múltiplo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a correr acá. Tenemos entonces el 3 y el 2 y vamos a ir multiplicándolos por distintos valores. Los vamos a multiplicar por 1, los vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Y vamos a ir obteniendo valores. 3 por 1, 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. 3 por 5 es 15. Y 3 por 6 es 18. Y con el 2, 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. Y 2 por 6 es 12. Lo que vamos a hacer ahora es buscar cuáles son los que están en común. Es el caso del 12 y es el caso del 6. Y por último, lo que vamos a hacer es quedarnos con el mínimo de esos comunes. Es decir, vamos a descartar el 12 para conservar solamente el 6. Y ahora bien, volvamos a la suma de fracciones que teníamos. Teníamos entonces 1/3 más 3/2. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es recurrir a otro tema, que es el de las fracciones aparentes. Las fracciones aparentes van a entrar en juego ahora, ya que a estas dos fracciones que tenemos acá abajo, 1/3 y 3/2, las vamos a tener que multiplicar por fracciones aparentes que nos conviertan a los denominadores en ese mínimo común múltiplo que encontramos, es decir, en ese 6. Entonces, a este 3 de la primera fracción lo vamos a tener que multiplicar por un número que nos devuelva un 6, y lo mismo con este 2. Y acá tenemos la respuesta. Al 3 lo vamos a tener que multiplicar por 2, porque cuando hicimos 3 por 2 obtuvimos un 6 como resultado. Y al 2 lo vamos a tener que multiplicar por 3, porque cuando hicimos 2 por 3 obtuvimos un 6 como resultado. Entonces construimos fracciones aparentes que contengan al 2 en el denominador para el primer caso y al 3 en el segundo caso. Resolvemos esto, hacemos 2 por 1 2 y 3 por 2 6, y hacemos en el segundo caso 3 por 3 9
y 2 por 3, 6. Y ahora sí podemos trabajar como veníamos haciendo antes. El denominador se mantiene y sumamos los numeradores. 2 más 9, 11. Finalmente obtuvimos entonces 11 sextos. Y esta es la forma para trabajar suma y resta de fracciones cuando tenemos distintos denominadores. La clave está entonces en buscar el mínimo común múltiplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la resta. Supongamos que tenemos 7 medios menos 3 cuartos. Entonces, de la misma forma tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, que son los denominadores que tenemos acá. Y lo hacemos de la misma manera. 2 y 4, y vamos a multiplicar por algunos números de la tabla. Por 1, por 2 y por 3. 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 12. Y acá tenemos entonces el mínimo común múltiplo. Es el 4. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es justamente 4. Entonces tenemos que multiplicar estas fracciones, las que tenemos arriba, nuevamente por fracciones aparentes. Voy a copiarlo mejor. Tenemos 7 medios menos, teníamos, si no me equivoco, 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Y si no, el caso es el mismo, el denominador se mantiene igual, que es lo que importa en este caso. Multiplicamos entonces a la primera fracción por la fracción aparente que nos convierta a este 2 en un 4. Fíjense que ese valor va a tener que ser el 2. Cuando hicimos 2 por 2, obtuvimos el 4. Entonces multiplicamos por 2 medios. Y a la segunda fracción no es necesario multiplicarla por nada, porque ya tenemos el 4 que necesitamos. Entonces simplemente resolvemos la primera fracción. 7 por 2 es 14 y 2 por 2 es 4. Y la segunda fracción la mantenemos igual. 14 cuartos menos 3 cuartos. Y esto ya es conocido. Tenemos el mismo denominador, restamos los numeradores y obtenemos 11 cuartos. Fíjense entonces lo sencillo que resulta cuando trabajamos con mínimos común múltiplo de los denominadores que son distintos. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a trabajar con una suma. Supongamos que tenemos entonces 1/3 más 2/5. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Yo les adelanto el resultado, después ustedes si quieren búsquenlo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. Y esto nos va a servir para ejercitar otras cosas. ¿Por qué número podemos multiplicar al 3 para obtener un 15? Si multiplicamos por 5 al 3, vamos a obtener un 15. Entonces tenemos que multiplicar por 5 también al numerador. Es decir, multiplicamos a 1/3 por la fracción aparente 5/5. 1/3 por la fracción aparente 5/5. Y esto nos va a dar como resultado 5 por 1, 5 y 5 por 3, 15. Fíjense que obtuvimos el 15 que estábamos buscando del mínimo común múltiplo. Y el 5 que tenemos en la segunda fracción lo vamos a multiplicar por qué número. Pensemos qué número multiplicado por 5 nos da 15. Ese número
vamos a hacer, sabemos que 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10 y 5 por 3 es finalmente el 15 que buscamos. Entonces lo vamos a tener que multiplicar por 3. Y lo mismo en el numerador. O lo que es igual, multiplicamos por la fracción aparente 3 tercios. Y obtenemos de esta forma la otra fracción. 3 por 2 es 6 y 3 por 5 es 15. Y ahora sí podemos trabajar sin ningún problema. El denominador se va a mantener igual, el 15, y los numeradores los vamos a sumar, 5 más 6. Y esto nos da como resultado 11 quinceavos. Y este es el resultado de la suma de fracciones.